Vamos a explicar el aumento de costuras para el corpiño femenino. Este corpiño va a llevar cruce de botones o el aumento para botonadura en la parte de la espalda. Iniciamos con el delantero. Vamos a activar la herramienta de costura, que es la máquina, y se activa con las teclas, con la tecla S. Nuestro corpiño va a llevar 1 centímetro de costura en el escote, 1 en el hombro, 1 en la sisa, 2 en el costado y 1,5 en el ruedo. Entonces, como el escote, el hombro y la sisa tienen el mismo aumento de costura, voy a seleccionar los 3 segmentos al tiempo. Clic izquierdo al primer botón, punto, siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Clic izquierdo y me voy hasta el último punto, a donde voy a generar 1 centímetro de costura y doy clic izquierdo. Me aparece la ventana de aumento de costura. Lo primero que hago es digitar el ancho de la costura 1 centímetro. Y voy a dar en inicio y final de costura. Recordemos que inicio es el primer punto donde di clic y final el último punto donde di clic. Entonces voy a dejar esta segunda opción para que continúe con la misma forma del molde. Aplicar y OK. Listo, entonces ahora oprimo la función F5 para intercambiar la costura. Y puedo de una vez, si lo deseo, borrar esa línea punteada con Shift S, borrar costura de la pieza seleccionada, OK. Ahora vamos a generar los 2 centímetros del costado. Entonces, clic al primer punto, clic al último punto, doy el valor de la costura, 2 centímetros, de igual manera dejo inicio y final de costura para que continúe el mismo sentido del molde, aplicar y OK. Entonces, función F5 para intercambiar costura y si la quiero borrar la línea interna, Shift S y OK. Estando seleccionado, solo pieza seleccionada, OK. Ahora vamos a generar la costura de la cintura, clic al primer punto, clic al último punto, vamos a generar 1,5, de igual manera, dejo el inicio y final de costura, función F5 y Shift S para borrar costura. Si ustedes recuerdan, la pinza debe quedar con un descargue. Una manera de dar el descargue es que yo puedo seleccionar la pinza. Le doy doble clic a la pinza y me aparece este cuadro de propiedades internas de la pinza. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle a la pinza, al ancho de la pinza le voy a dar 0 para que se cierre la pinza. Enter, cerré la pinza. Ahora vuelvo y toco la pinza y le voy a dar en el ancho el valor que tenía antes de cerrarlo, 7,9. Y aquí donde dice sobrepuesta, le voy a dar sentido contra el reloj. Es decir, bueno, voy a darle sentido contra el reloj porque es de la forma como yo voy a doblar la pinza. Apenas le doy esta opción, se nos genera el descargue que nosotros generamos de forma manual, cerrando la pinza manual y recortando en la parte de abajo. Bueno, aquí se generaron demasiados puntos, entonces vamos a empezar a eliminar, ejemplo en el escote, se nos deformó al generar las propiedades de la pinza, entonces voy a venir aquí a la herramienta pieza, limpieza de puntos y le voy a decir
que me borre solo los puntos sin escalado de la pieza seleccionada, ok. Bueno, aquí no borro mucho, entonces voy a empezar a tocar los puntos y a darle nuevamente la forma al escote. Voy a dejarla así, este punto no lo necesito. Listo, y queda nuestro delantero. Bueno, ahora vamos a generar las costuras de la espalda. Entonces hacemos exactamente lo mismo. En sisa, hombro y escote 1 centímetro, tecla S para que se active la máquina, clic al primer punto, clic al último punto, recordemos en el sentido de las manecillas del reloj, ancho de costura 1 centímetro y dejo el inicio y final de costura. Función F5 para que la costura se vaya hasta afuera y Shift S para borrar esa línea punteada si deseo borrarla. Ahora, en el centro atrás, como es donde van a ir los botones, entonces recordemos que nosotros primero generamos 1.5 para el cruce de los botones. Entonces, yo lo puedo hacer así independiente. Primero, primer punto y segundo punto y genero 1.5 para el cruce de los botones. Aplicar, ok, listo, ahí está. Función F5, Shift S y ok. Entonces aquí generé el 1.5 de botones. Ahora voy a aumentar los 3 o 3.5 que quiero para el volteo, para el refuerzo de los botones. Entonces vuelvo y selecciono y voy a darle 3 centímetros, aplicar ok. Función F5, Shift S para borrar la línea punteada. Exactamente aquí en donde yo acabo de generar los 3 centímetros vamos a crear un piquete tanto arriba como abajo. Entonces aquí venimos a la barra de propiedades y está la función de piquete. Le voy a dar clic sobre el punto que quiero generarlo. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Clic y ya se genera. Ustedes pueden generar los 4 o 5 al tiempo y luego generan un punto a 3 y crean el piquete. Si el aumento hubiese sido en el delantero para cruce de botones, sí es mejor dar primero el 1,5 y después el 3. Por la forma del escote, ya más adelante vamos a explicar por qué. Bueno, ahora tecla S para dar el 1,5 de la cintura. Función F5 y Shift S para borrar la línea punteada y nos queda el costado. Vamos acá, 2 centímetros, aplicar, ok. Función F5 y Shift S. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo con la pinza para que nos dé un pequeño descargue. Aunque en el de la espalda no se genera mucho, pero vamos a dar. Entonces lo primero que hago es darle doble clic a la pinza y la pinza está de 3,24. Entonces voy a dejarlo en 0, Enter, para que se cierre. Luego vuelvo y le doy el dígito, el 3,24. Y aquí en sobrepuesta voy a darle en el sentido de las manecillas del reloj, por el sentido en el que está el molde, le doy Enter. Y si ustedes ven, aquí ya se nos generó un pequeño descargue. Bueno, ahora vamos a la manga. Entonces, la manga le vamos a generar primero a la copa de la manga. Como la copa de la manga va unida con la sisa, a la sisa le generamos 1 centímetro de costura. De igual manera a la copa de la manga le vamos a dar 1 centímetro. Tecla S, toco desde el primer punto hasta el último. 1 centímetro de costura, inicio y final de costura. Función F5, Shift S para borrar. Ahora le voy a generar la costura
a los lados. Entonces, de este punto a este, 2 centímetros porque debe llevar el mismo aumento que lleva el costado del corpiño. Aplicar, ok. Función F5, Shift S para borrar. Voy a generarlo al otro lado, en la otra recorrido de manga interna. 2, aplicar, ok, función F5 y Shift S para borrar. Ahora vamos a generar el aumento para el dobladillo. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Primer punto, último punto, vamos a darle 2,5 para costura. Pero aquí no voy a decirle al sistema que me continúe la forma del molde, porque o si no, no va a quedar con el descargue, la punta que debe quedar para cuando doble hacia adentro el dobladillo coincida con la forma de la manga. Entonces voy a darles que haga un reflejo de esta línea, lo mismo, en inicio y final de costura. Si ustedes ven, yo aquí les digo aplicar, ok. Si nos acercamos, van a ver que no quedó con el mismo sentido de la línea, sino que se abrió un poco porque me reflejó la inclinación que tiene el molde. Entonces, función F5, Shift S para borrar costura, ok. Y ya quedaron los moldes con costura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar los moldes de tantos puntos. Entonces ustedes pueden simplemente tocan el punto, suprimen. Recuerden que cuando quitemos puntos, eliminemos, hay que revisar que no se nos afecte la forma del molde. Entonces vamos limpiando todos los puntos que no necesitamos. Simplemente lo tocamos, clic, suprimir, clic, suprimir. Hacemos lo mismo con el delantero y con la manga si le sobran algunos puntos. Ahora lo que voy a hacer es que mi molde del delantero va a llevar espejo. Entonces, activo la herramienta de definir línea espejo de pieza. La activo y voy a tocar la línea por donde debe generar el espejo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí sería el punto de abajo primero, el punto de arriba y se generó el espejo. Y aquí tengo ya los moldes con la costura.